Estamos en Lucas capítulo 14, verso 25 al 35, lo que implica ser discípulo de Cristo. Lo que implica ser discípulo de Cristo. Hermanos, esta es la segunda vez que Lucas en su evangelio nos muestra que el Señor llama a las multitudes o a la multitud a tomar una decisión seria por seguirle. Bueno, y usted dirá: pastor, ¿y por qué este texto hoy precisamente? Bueno, el año pasado hicimos un paréntesis porque estamos exponiendo Lucas y terminamos en Lucas justamente el versículo 24 y hoy sigue el 25, pues tocaba exponerlo a partir de hoy. Así que el Señor está llamando a las multitudes a que tomen una decisión seria por Él. No simplemente seguirle. Multitudes le seguían, sino y recibir sus beneficios sin ningún compromiso. El Señor dice: ustedes me están siguiendo, pero es necesario que no solamente reciban mis beneficios, sino que también adquieran un compromiso. El proceso de discipulado, hermanos, para aprender de él no solo implica tiempo, porque algunos creen que discipular es simplemente como hacer un café instantáneo y ya. El discipulado requiere tiempo, pero más que tiempo requiere sacrificio. Requiere sacrificio, así como cuando usted tiene que ir a la escuela o a la universidad, que tiene que dormir menos, comer más rápido, salir corriendo. Lo mismo pasa con el discipulado. El discipulado requiere sacrificio para desarrollar un carácter digno de aquel que me está enseñando. Así que la primera vez que él habla a las multitudes, lo vimos y ya usted lo puede ver. Si quiere, usted puede ver en YouTube, Lucas 9, 23 al 27. Ahí vimos, expusimos lo que el Señor pide a aquel que quiere seguirle. Vimos que había dos tipos de discípulos, ¿recuerdan? Unos que querían seguirle y otros que eran llamados por él. Eso lo vimos en Lucas 9, 23. Hay dos tipos de discípulos. Unos que quieren seguir al Señor, que ellos mismos toman la decisión de que Jesucristo o que Jesús de Nazaret fuera su maestro. Pero otros que el Señor mismo les llamaba. Esos eran. En el Antiguo Testamento, como les mencioné en esa enseñanza, no había discípulos, ni siervos, ni seguidores. ¿Cómo se enseñaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Se enseñaba de manera oral. Era responsable el padre de familia enseñarle a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los hijos, y así se transmitía la palabra de Dios. Pero luego la Biblia dice que a causa del pecado ellos fueron llevados esclavos a Babilonia, y en Babilonia se dejó de hablar la palabra de Dios. Pero luego de salir de Babilonia, ellos vuelven a Jerusalén, construyen un templo, y con Esdras, un hombre llamado Esdras, construyeron sinagogas. Las sinagogas eran los lugares en donde se reunía el pueblo judío a escuchar un rabí, que a ese rabí le llamaban maestro judío, ¿cierto? Así que, ¿cómo enseñaban los rabinos? Los discípulos eran las personas, así como hoy en día. Los discípulos escogían a su maestro y venían a él. Entonces decían: ay, el rabino tal está en tal sinagoga, yo quiero que él me enseñe. Y el otro rabino está en tal. Y se iban a las sinagogas y era el discípulo el que escogía quién le enseñara, ¿cierto? En esas sinagogas. Se sentaban alrededor de él. Y muchos de los discípulos le pagaban al rabino para que les enseñara las Sagradas Escrituras. Hablamos en el pueblo judío. ¿En qué momento cambia la forma de enseñanza? Bueno, en el año 333 antes de Cristo apareció en la historia un hombre joven, más o menos 23 años, llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno quería conquistar el mundo en ese tiempo, pero él quiso conquistarlo con su enseñanza. Él quería que todos aprendieran griego. Por eso muchas de nuestras palabras vienen del griego. Y él, entonces, enseñado por Aristóteles, su forma de enseñanza no era que vinieran a él, sino que el maestro caminaba con sus estudiantes
Y los estudiantes, a medida que caminaban con él, aprendían del maestro. Y era el maestro el que escogía a sus discípulos. Es decir, en la forma judía, los discípulos que pasaban, escogían el maestro. Así como hoy en día, hay muchos discípulos, muchos cristianos, muchos de la multitud que dicen: ay, yo este pastor ya no me cae bien, me voy para este pastor que sí me cae bien. O yo creo que es el discípulo quien escoge al maestro. Pero en la deportación luego vemos que efectivamente después de la sinagoga Alejandro Magno dice: no, el maestro ahora va a escoger los discípulos, pero los discípulos no se van a sentar en una sinagoga, van a caminar con él y van a aprender de él. Ahí cambia. Lo vimos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús combina las dos cosas. Algunos los llama y otros lo escogen a él. Estoy siendo claro. En el texto de Lucas 14:26 que hoy vamos a estudiar, notamos que el Señor dice: si alguno viene a mí. ¿Notan? Es decir, que es el discípulo que lo quiere ¿qué? Escoger. Si ustedes van, por favor, vayan a Lucas capítulo 26. Dice la primera parte: si alguno viene a mí. Es decir, lo que él está diciendo a la multitud es: ¿usted quiere ser mi discípulo? ¿Quieres que yo te enseñe? Es por eso por lo que me gustaría hablar bajo el título: lo que implica ser discípulo de Cristo. En otras palabras, ¿a qué me atengo si escojo al Señor Jesús para yo ser su discípulo? ¿A qué me atengo? ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda decir: wow, hay un seguidor más de este maestro, yo quiero seguirlo? Hermanos, permítanme, aunque más adelante lo voy a nombrar. Si ustedes notan, hoy en día la tecnología está con el que más seguidores tenga, con el que más like le dé, ¿cierto? Y entonces hay gente que hace mucho dinero porque de repente dicen: hoy te voy a enseñar a cómo peinarte, hoy te voy a enseñar cómo maquillarte, hoy te voy a enseñar cuánto ejercicio tienes que hacer. Y hay gente que lo sigue. Es decir, es el estudiante quien escoge el maestro. Usted verá si le da like o no. No es el maestro quien te escoge. Tú verás si le acepta la invitación. Es lo que el Señor está diciendo. ¿Tú quieres escogerme? Pues bueno, ¿a qué te atienes si me escoges? Miremos el texto. Mira lo que dice Lucas 14:25. Grandes multitudes iban ¿qué? Con él. Grandes multitudes. Cuando dice grandes multitudes es que, hermanos, había, si podríamos decir, una mega iglesia, ¿sí? Y les dijo: si alguno viene a mí. Hermanos, las multitudes le siguen por lo que él hace, pero ¿se interesarán por lo que él es? Aquí nos dice que grandes multitudes le seguían. Multitudes. Y es que, hermanos, ¿cómo no seguir a alguien que los sana, que los libera, que les da de comer, que los atiende bien? Y hoy, desafortunadamente, y usted que me está viendo, las iglesias están llenas de gente buscando al Dios que hace, o el Dios que te hace sentir satisfecho. Ay, me gustó la alabanza, ay, me gustó tal, como si fuera para ti. Esto era lo que pasaba. Multitudes le seguían. Multitudes le seguían, pero por lo que él hace. Ahora, ¿qué implicación tiene ser un discípulo de Cristo entonces? Él a esa multitud, al menos lo vamos a ver en 3 puntos. Él le dice: ¿qué implicación tiene que seas mi discípulo? Número 1, debes amarme más. Número 2, debes llevar tu propia cruz. Y número 3, debes dejar todo lo que te aleja de mí. Esas 3 cosas. Tú dices que me quieres seguir. Tú dices que yo sea tu maestro. ¿Tú crees que yo puedo ser un maestro que te puede enseñar no solamente de las cosas eternas, sino de las cosas de esta tierra? Muy bien, dale like, dale me gusta y dale sígame.
y vas a tener todas las notificaciones en tu vida. Pero quiero que sepas que si me sigues, va a tener unas explicaciones. Número 1, ¿qué implicación tiene ser discípulo de Cristo? Debes amarle más a Él que a otras personas. Vayan al verso 26. Lucas 14:26. Mira lo que dice. Si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser discípulo. Es decir, tú eres el que está escogiendo que yo sea tu maestro. Pues quiero decirte que lo primero que tienes que hacer es amarme más. Aquí la palabra y no aborrece no significa que tú desprecies a los que han nombrado. Aquí el Señor, la palabra aborrecer aquí es poner en primer lugar a o amar menos a. Eso significa aborrecer. En otras palabras, si alguno viene a mí, debe amar menos a su padre y madre y mujer e hijos. En otras palabras, si tú quieres que Jesucristo sea tu maestro, debes amar menos a tu familia nuclear. Él debe ser tu prioridad. Si Él te está enseñando y te dice algo y tú tienes que priorizar a tu familia nuclear, padre, madre, si es que eres soltero, o esposa, hijo, si es que eres casado, dice, ámalos. Es que algunos toman literal este texto y dicen, es que la Biblia me dice que yo tengo que aborrecer a esos paganos. Y ahora entonces menosprecian a su papá, y que porque no es cristiano menosprecian a su mamá. No, aquí la palabra aborrecer no es despreciar, aquí es amar ¿qué? Menos. Amar menos. O poner en primer lugar al Señor Jesús. Pero también dice que debes poner en primer lugar a Él antes que tu familia extendida. ¿Cuál es tu familia extendida? A hermanos y hermanas. Si de repente tú tienes los domingos a las 8:30 de la mañana escuela teológica y llegó tu hermano del extranjero, hermanito, muy bueno, bienvenido, Dios le bendiga, yo tengo un compromiso, voy a ser enseñado, yo te aprecio mucho, te quiero mucho. Hay dos opciones: me esperas a que yo vaya a mi maestro que me va a enseñar hoy, o me acompañas. Esa sería más o menos como un ejemplo real, ¿sí? Pero si yo, usted me entiende, Señor, él viene lejos. Yo no creo, usted conoce mi corazón, Señor. Como si le pusiéramos excusas. El Señor dice, si usted no aborrece, la palabra, si no ame menos a ellos que a mí. Yo te estoy enseñando, mi tiempo vale, diría el Señor. Estoy explicando. Pero a los otros dice que debes amar menos a ti mismo. Hermanos, hay gente que le llega, eso es hermano, usted que nos acompaña, eso ocurre en otras iglesias, ¿cierto? Aquí no ocurre eso. Pero hay gente que llega tarde a culto por maquillarse, por bañarse, por cosas, por sí mismo, por verse bien, y no les importa llegar tarde al culto. ¿Me explico? Mire lo que dice, si no aborrece y aún también ¿qué? Su propia vida. Su propia vida, mis deseos. Mire que es un estándar alto. El Señor dice, mire, yo tengo buenos seguidores, multitudes me siguen, pero si alguno viene a mí, debe amar menos primero a su familia nuclear, segundo, menos a su familia extendida, y tercero, a usted mismo, a sus propios deseos. Quiero capacitarte, quiero que te parezcas más a mí, pero debes aprender incluso a amar menos a ti mismo. Porque a veces por tus propios deseos me dejas al lado. Con eso, si no lo logras, ¿qué termina diciendo el versículo? Si no lo logra, dice, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. Aquí hay dos tipos de personas: las multitudes o los discípulos. Las multitudes le siguen por el beneficio. Los discípulos buscan decir
realmente me interesas. Creo que tú eres un buen maestro. Quiero ser enseñado por ti. Pues bueno, he entendido que debo amar más a mi familia, menos a mi familia nuclear, menos a mi familia extendida y menos a mí mismo, porque quiero estar de lleno contigo. Esto implica sacrificio. ¿Estoy siendo claro? Esto pasa de ahí para adelante. Cuando tú te casas y dices prometo amarte en las buenas y en las malas hasta la muerte nos separe, el esposo dirá, yo lo que estoy diciendo es que te voy a amar, primero Dios, luego tú, amada esposa, así que mis deseos, mis anhelos, mis amigotes pasan a un segundo plano. Primero estás tú. Cuando ya tenga el tiempo para ti, ahora sí ya puedo mis deseos. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué se acaban los hogares? Porque están primero estas cosas y no la prioridad. Las multitudes le siguen, pero el Señor le llama la atención y les dice, ¿quieren que yo sea su maestro? Yo debo ser la prioridad. Esa es la primera cosa. Número 2, ¿qué implicación tiene ser discípulo de Cristo? Ya vimos que debemos amarle, ¿qué? Más. Segundo, debo llevar mi propia cruz. Debo llevar la cruz. ¿Qué tipo de cruz, hermanos? ¿Qué tipo de cruz debo llevar? Vayan al verso 27. Verso 27. Dice, el que no lleva, ¿qué? Su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué? Miren esto, hermanos. El Señor habla aquí de la cruz que se le entrega a cada uno al seguir, morir por él. ¿Saben una cosa? El Señor no dice carga mi cruz, ni dice carga la cruz de tus hijos o carga la cruz de tu cónyuge. Él dice carga tu cruz. ¿Me van a entender? ¿Quieres ser mi discípulo? Dice, lleva su cruz y viene en pos de mí. Cuando dice en pos de mí, esto implica obediencia. En pos de mí significa que yo voy con mi cruz. Ya ahorita les voy a leer un comentario que me pareció muy pertinente, pero le estoy siguiendo con la cruz que tengo. Estoy dispuesto a morir por él y apenas él me diga qué hacer, lo hago. No sé si ustedes recuerdan, alguna vez usted se vio una película muy vieja ya, pero que fue muy de moda, que se llamaba Karate Kid, que el maestro gordito, sí, al joven flaco le decía, lave el carro. Y yo, no, pues yo vine a que me enseñara a karate, ¿sí? Pero lave el carro así, limpie los vidrios, sí. Y él, pues, él es mi maestro, no entiendo por qué me pone a hacer esto, pero... Y eso a futuro le sirvió para que fuera el campeón del mundo. Hay cosas que a veces no entendemos. El Señor dice, ¿quieres que yo sea tu maestro? Hay cosas que yo te digo que hagas y no las entiendes, pero ¿qué espera el Señor? Obediencia. Hágalo. No pregunte, haga caso. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Una vez más, el Señor, o me gustaría reiterar, el Señor no nos llama a cargar su cruz ni la cruz de otros. Él ya cargó su propia cruz y otros serán responsables de cargarla de ellos. Es cargar nuestra propia cruz. Tú llevas tus situaciones. Tú no, ay, es que él no madruga, ay, es que ella no hace caso, es que, Señor, no, descansa, Él es su cruz. Es tu propia cruz, ¿cierto? Algunos, para seguirle y aprender de él, tendremos que sacrificarnos más en los quehaceres de la casa o atender al esposo, por ejemplo. Muy seguramente hoy yo estuve proponiendo que vamos a tener un estudio teológico un poco más profundo, y a algunos les será fácil, bueno, es a tal hora ya. A otros a lo mejor tendrán que llegar de trabajar, hacer sus quehaceres de la casa y luego pero es su cruz, no se compare a otro. ¿Me hago entender? Cada uno somos diferentes. Lidiar con alguna enfermedad, algunos dicen, vea pastor, no se imagina, en la noche yo tengo migraña, pero aún así yo estudio. Bueno, el Señor te está diciendo, quiero capacitar, ¿sí? Hay que esforzarse un poco más por aprender, dejar algunos privilegios, etcétera. Eso es.
Permítame leer el comentario de la Diario Vivir con respecto a este versículo 27, que me gustó mucho. Una Biblia de estudio que se llama Diario Vivir. Escuchen esto. La audiencia de Jesús estaba bien enterada de lo que significaba llevar la cruz. Cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal, este tenía la obligación de llevar la cruz en lo que iban a colgarlo. Esto mostraba sumisión a Roma y además advertía a los observadores de que les era mejor someterse. ¿Noten esto? ¿Qué hacía Roma? Roma le decía: te vamos a matar, y te vamos a matar como lo peor de la sociedad. ¿Y qué es lo peor de la sociedad? Vas a tener que morir en una cruz. El que moría en una cruz era un maldito. Pero para que sepas que yo tengo la autoridad, decía Roma, la cruz en la que vas a morir la vas a cargar. Me recordaba esto lo que hizo el rey David con su hombre que le mandó una carta a su general. ¿Recuerdan? Él llevaba una carta diciéndole a Joab, cuando él la leyera: ponga a este hombre que lleve esta carta en la primera de la guerra, porque es que me la acosté con su esposa y necesito que lo mate. Él llevaba en sí mismo su propia muerte. Es lo que Roma hacía. Llevas una cruz para que sepas que yo tengo la autoridad y te muestro el poder que tengo. El comentario de la Diario Vivir sigue diciendo: Jesús enseñó para que las multitudes evaluaran su entusiasmo por él. Instó a convertir lo superficial en algo profundo. De lo contrario, retroceder. Seguir a Cristo significa sumisión total a él, quizás hasta morir por él. Cierro la cita. Interesante. El Señor dice: si no cargas tu propia cruz, no puedes ¿qué? Ser mi discípulo. Hermanos, ser discípulo de Cristo implica incluso hasta la propia muerte. Así que, ¿qué hemos dicho? ¿Qué implicación tiene ser discípulo de Cristo? Hemos dicho: amarle más. Y segundo, cargar nuestra propia cruz. Tercero, dejar todo lo que me aleja de él. Dejar todo lo que me aleja de él. Mira lo que dice el verso 33, 14:33. Así pues, como concluyendo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser discípulo. Sí, cualquiera de vosotros. Le está hablando a las multitudes. El renunciar es hacer lo necesario para seguir. ¿Qué me impide a mí aprender del Señor? ¿Qué me está distrayendo? Mi celular, el televisor, mis juegos, mis deleites, mis pasiones, ¿cierto? Lo que me aparte. Hermanos, yo tuve la oportunidad en diciembre de viajar en Honduras y tuve la oportunidad de hablar con un fraile. No sé si ustedes sepan qué es un fraile, pero es como un monje católico, pero a ellos le llaman fraile. Y este versículo lo aplican literal ellos. Yo le preguntaba: ¿tú por qué decidiste ser fraile? Dice: porque en Lucas capítulo 14, y me explicó, dijo, lo dejaron todo. Lo aplican literal. El grupo de personas que estaba ahí no tienen celular, otros lujos que nosotros pensaríamos que sin ellos es imposible vivir. Ellos viven lo más básico posible. Su vestimenta es siempre la misma, con el ánimo de mostrar votos de pobreza. Siempre, o sea, usted no le va a ver que, ay, no, que este bolso no me combina con los zapatos. No, eso ellos, todo lujo se despojan de eso. Siempre andan con una bata gris, ¿sí? Un fraile, para mostrar votos de pobreza. Lo que noté es que están dedicados, escuchen esto, a la devoción y al servicio a Dios. Tienen una vida muy disciplinada desde las 5 de la mañana en el lugar donde están, porque visitamos ese lugar. Y son frailes católicos. Yo visité allá. Hasta las 9:30 de la noche tienen ya todo muy disciplinado. Todo muy disciplinado. Muchas cosas, hermanos, de devoción y del servicio a Dios, muchas cosas por aprender de ellos. Aunque son católicos y tenían pues sus estatuas y sus cosas, su devoción a Dios a mí me sorprendió mucho.
Su servicio a Dios me sorprendió mucho, mucho para aprender de ellos. Considero que no todos tenemos ese mismo llamado. A mí me sería mucho vivir sin mi esposa, muy difícil, ¿sí? Muy difícil. Ellos no se casan, por ejemplo, ¿cierto? A mí me sería difícil vivir, ¿cierto? Sin mi familia, no sé, ellos dejaron todo. Y yo considero, escribí aquí en mis notas, que no todos tenemos el mismo llamado, pero, puse un pero aquí subrayado. Si el principio se puede aplicar a diferentes tipos de vida que tengamos. Decimos que no nos alcanza el tiempo para tener devoción a Dios, pero sí tenemos tiempo para distracciones. Por ejemplo, ellos todos los días leen la Biblia y tienen un tiempo de oración y usan los salmos. Me encantó cómo cantaban los salmos. Pero uno le pregunta a los hermanos de la iglesia: hermano, ¿leíste tu Biblia hoy? No, pastor, si viera desde las 5 de la mañana, 4 corriendo y que nunca, y no me alcanzó el tiempo, pastor, entiéndame. Bueno, sí hay tiempo. El problema es que no lo sacamos. El problema es que no entendemos de quién estamos aprendiendo. Me estoy explicando. Por eso puse aquí: considero que no todos tenemos el mismo llamado como estos frailes, pero sí el principio se puede aplicar a los diferentes tipos de vida que tengamos. Decimos que no nos alcanza el tiempo para tener devoción, pero sí tenemos tiempo para ver YouTube, ¿cuántas veces tú ves el Instagram diariamente? ¿Cuántas veces tú ves los estados de WhatsApp y dices que no tienes tiempo? ¿Cuántas veces tú juegas en tu celular y dices que no tienes tiempo? Si lo hay. Si quieres ser un verdadero discípulo, quita las distracciones. ¿Es fácil hacer esto, hermanos? No. Para ello se requiere fe. Hermanos, ¿qué no es fácil hacer? Dice el verso 33: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede servir. ¿Es fácil? No, hermanos. No. Algunos de ustedes conocen mi historia, no la digo porque estoy grabando, pero ustedes conocen que no es fácil a veces renunciar a lujos o a dinero, a cosas. No es fácil. Eso se requiere fe. La fe es la que nos motiva a renunciar a todo lo que podría traer satisfacción a nuestras vidas para aceptar el llamado de Dios. ¿Sí? Eso requiere fe. De Moisés se dice, tómale como referencia en Hebreos 11, 24 al 27. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Recuerde que los primeros 40 años de Moisés, él fue un egipcio, con todos los privilegios, era estrato 56, tenía todo, pero dice que por la fe él rehusó, o sea, él tuvo fe y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y por qué? Dice el verso 25 de Hebreos 11: escogiendo antes, o prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y por qué hizo todo esto? Dice: porque tenía puesta la mirada en el galardón. A mí me dijo: Señor, yo no me equivoqué el día que me dediqué a esto. No me equivoqué. He sido un privilegiado. Porque eso se hace ¿por qué? Por fe. Si Dios te llama y te está diciendo hoy: ¿quieres que yo te enseñe? Bueno, es por fe que tú renuncias. Algunos tendrán que decir: mi trabajo, mi estudio, mi noviecito, Señor, no. Bueno, Dios quiere que renuncies a todo por fe. Puesta la mirada en el galardón. Verso 27 de Hebreos 11 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que la pregunta fue: ¿qué implicación tiene ser un discípulo de Cristo? Hemos dicho: amarle más, cargar nuestra propia cruz y dejar todo lo que nos aleja de Él. En otras palabras, dejar nuestros ídolos. Ahora, ¿qué razones da el Señor Jesús para que comprendamos esto? ¿Por qué, Señor, tú me pides que te ame más
para ser tu discípulo, que cargue mi cruz y que lo deje todo. Vayan por favor al verso 28, Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y qué dice? Calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. O sea, ¿qué razón dice el Señor para tomar estas implicaciones? Dice, primero calcule el costo. Calcule el costo. Debe calcular el costo. Si usted quiere ser de la multitud, no tendrá problema. Solo lo busca cuando quiere, llega cuando quiere. Señor, estoy enfermo, sáname aquí, venga, oren por mí. Ser de la multitud es fácil. Pero si tú quieres que Él sea el discípulo, que Él sea tu maestro y tú el discípulo, Él dice, calcula ¿qué? El costo. Dice, una vez más, verso 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Le ha pasado que cuando hace una construcción siempre hay gastos de más? Eso, si el maestro le dijo que vale 1.000.000, métale 1.200.000 que siempre sale algo. ¿Sabe por qué? Porque no hay buen presupuesto, porque no se ha calculado bien, ¿cierto? No han hecho bien los cálculos. ¿Qué pasa si no se calcula el costo? Número uno, seremos objeto de burla. Objeto de burla. Mire el verso 29, perdón. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, la torre que empezó a construir, todos los que vean comiencen a hacer ¿qué? Burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿No es así con algunos cristianos, hermanos? Y a lo mejor tú me estás viendo hoy y te has apartado de una iglesia. Yo no tengo problema que un creyente salga de una iglesia para otra, como nosotros no somos dueños de las ovejas. Nosotros, el dueño es el Señor. La oveja puede escoger al maestro que quiera, está bien. El problema es cuando la oveja sale rebelde de la iglesia, se va hablando mal del pastor y luego lo ven por ahí haciendo cosas que no es de un cristiano. ¿Me estoy explicando? Va a una iglesia de hermanito, va a un encuentro y al parecer su vida ha cambiado. Son apasionados por hablar a otros de Cristo. Manifiestan que lo mejor que les ha sucedido es tener a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando pasa el tiempo y al saber lo que implica ser un discípulo de Cristo, vuelven atrás. Se van atrás. Y son objeto de burla de los familiares diciendo, oiga, ¿y usted no era que era cristiano? ¿Y usted no era que iba a la iglesia? ¿Y usted no era que dice que Dios le había cambiado? ¿Y usted qué hace ahora tomando? ¿Y usted qué ahora está fumando? ¿Y qué hace ahora que? ¿Cómo así que terminó? Oiga, ¿y usted no es que es cristiano? ¿Es objeto de qué? Burla. Y peor aún de los no creyentes. El Señor dice, calcula el costo, porque si no serás objeto de burla. Qué vergonzoso es eso, ¿cierto? Sí, sobre todo los allegados. Así que si quiero ser un discípulo de Cristo, calculemos el costo. Pero lo otro que el Señor dice es calcule sus capacidades. Calcule sus capacidades. Mire lo que dice el verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con qué? 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hermanos, los cristianos no solo somos espirituales, somos sociales, físicos, emocionales y financieros. Esto nos hace responsables en todas las áreas. El Señor te quiere capacitar, pero debes saber que a todos debes dedicarle tiempo. ¿Sí? Calcula tus capacidades. Yo conozco mujeres que dicen, ay, es que yo ahora me la paso metida en la iglesia porque el Señor me ha bendecido, pero descuidan a su esposo. No le hacen la comida, no le lavan la ropa. Ese pobre hombre anda todo arrugado porque las camisas no se planchan. ¿Me explico? Si tú eres un varón y conoces a Cristo, pues sabes que primero tienes que ir a traerlo del mercado de la casa. Sostener a tu... Si no me entender, calcule el costo, pero también mire sus capacidades. Señor,
A mí me encanta cuando alguien dice no, ¿cierto? Pero está llevando su familia a la integridad y dice no, yo no puedo porque tengo esto y lo otro. Pero lo peor es cuando dicen no y uno los ve haciendo otras cosas que sí podría hacerlo. ¿Me explico? Ahora, así que encontramos dos extremos: los que constantemente están involucrados en todo, pero también los que no se involucran en nada. ¿Sí? En nada. La Biblia nos habla que a algunos se les dieron 5 talentos, a otros se les dio 3 talentos y a otros se les dio 1. Pero a cada uno debió ser responsable de acuerdo a sus capacidades. Así que, hermanos, Dios quiere capacitarte. Dios está diciendo: ¿quieres seguirme? Yo quiero ser tu maestro. Calcula tus capacidades, pero aprende de a poco, pero aprende. Y si tú tienes más tiempo, pues métete y no juzgues al otro, pero todos debemos ser capacidad. Calculemos el costo y las capacidades del discipulado, porque si no seremos objeto de, ¿qué dije? Lucas usa una pequeña parábola para dar conclusión a lo que viene hablando. Así que parábola, por favor. Al discípulo lo compara ¿con qué? Con la sal. De acuerdo a esto, que aunque Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas habla de la sal del mundo, yo dije, pero Lucas, ¿tú por qué pusiste esto de la sal aquí? Pues justamente al discípulo lo compara con la sal. Mire lo que dice el verso 34. Buena es la sal. O sea, el creyente que quiere que Jesucristo sea su maestro es comparado con la sal. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciere ¿qué? Insípida o pierde su sabor, dice, ¿con qué se sazonará? O no puede hacer que sea salada de nuevo. O sea, si tú realmente pierdes el entusiasmo de que el Señor te enseñe, ya, ¿qué se puede hacer? Dice, ni para la tierra ni para el muladar es que útil, ni para el abono es útil ese tipo de sal. ¿Y qué pasará con esa sal? La arrojarán fuera. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. En otras palabras, hermanos, hay discípulos que no calculan el costo, hay discípulos que pueden ser objeto de burla y ya después nadie les cree. ¿No han notado esos que vecino, camine, lo invito a la iglesia? ¿Usted me quiere invitar a la iglesia? Yo soy mejor que usted. Y se burlan de él. ¿Me hago entender? ¿Ha perdido qué? Su sabor. Ha perdido su sabor. Así que dice el Señor y termina diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Estás siendo la sal del mundo, estás sazonando, estás dándole sabor a este mundo, o al contrario, ya nos puedes ayudar a otros. ¿Sí? Dice seguir a Cristo, ser su discípulo, pero has perdido su sabor. Quiero concluir este sermón. El texto que hemos enseñado nos lleva a poner muy en serio la decisión de ser un discípulo de Cristo. Incluso Mateo, y tómelo como referencia, Mateo capítulo 10 verso 34 lo expresa de manera más fuerte todavía. Dice Mateo 10, 34 al 39, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya la vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Es una implicación fuerte. El Señor dice, el costo del discipulado es fuerte. Tú puedes ser parte de la multitud, pero quieres que yo te enseñe, hay sacrificios. Una cosa es anunciar, otra cosa es enseñar. El Señor te podrá anunciar, tú podrás venir aquí los domingos y ya, pero si quieres que Él te enseñe, el discipulado requiere sacrificio y esfuerzo. En el discipulado, hermanos, el resultado se verá reflejado si hay un buen proceso, y ese proceso tiene costo. ¿Sí? Hay gente que dice, uy, tremendo carro que anda el hermano. Sí, pero mire qué proceso ha pasado para que tenga un carro.
¿Sí me hago entender? No esperen el producto final, es importante el proceso, ¿sí? Es decir que discipular requiere esfuerzo por parecernos más a nuestro maestro. Las multitudes por lo general siguen al Señor por lo que hace y no por lo que es. Jesucristo es más que un milagroso, más que hacer milagros. Él salva y enseña. Pero ser discípulo de Él implica amar menos a lo que me puede ser mis ídolos. Ven acá, les hago una pregunta. ¿Quién de los que estamos aquí podríamos decir que lo que sabemos del Señor Jesús nos vino por obra y gracia del Espíritu Santo? Ay, es que yo me sé la Biblia de memoria porque el Espíritu me revela todo. No, eso requirió muy seguramente esfuerzo, lectura, estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? Aprender de Él nos ha costado dormir menos, leer más, aprender más de las Escrituras, etc. A lo mejor tú dices, yo no quiero compromisos, y haces parte de la multitud. Bueno, solo te ha interesado lo que Cristo te ofrece. Pero ¿qué tal si hoy le dices, yo quiero ser discipulado por ti, quiero que seas mi maestro? Esto implica amarle más, llevar tu propia cruz, dejar todo lo que te aleja de Él. Pero si aún no le has conocido, primero debes entender que Él es tu Salvador. Él murió por tus pecados. Eso es lo primero. Él derramó su sangre, fue sepultado, pero el tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Cree en el Evangelio. A Él la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Qué llamado tan fuerte del Señor Jesús a las multitudes, y hoy no es la excepción para nosotros. Señor, coloca en nosotros el deseo de amarte más. Ayúdanos a amarte más. Ayúdanos a cargar nuestra propia cruz. Y ayúdanos a quitar todo aquello que nos aleja de aprender de ti. Este sea el momento de decirte, Señor, sé que va a costar. Sé que va a ser difícil. Sé que me van a odiar. Sé que mi familia me va a decir, te volviste loco. Pero por ti, Padre, dispuesto a hacer todo lo que sea. Tuya la gloria. Oramos en esta hora en Cristo Jesús. Amén.